Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Cuando son las 12, las 11 en Canarias, llega el momento de repasar las noticias más importantes del día de hoy, de poner el foco también en los mercados europeos que vienen con fuerza en esta penúltima sesión de la semana, subiendo algo más de un punto porcentual después de la pausa que anunció ayer Jerome Powell. Después de la pausa de la Reserva Federal, que da un poco de aire a los mercados. Precisamente vamos a repasar cómo están los principales índices en estos momentos, con subidas de más de un punto porcentual para el FTSE 100 de Londres, 1,26% arriba hasta los 7.434 puntos. También subidas importantes para Alemania, también protagonista en el día de hoy. Enseguida les contamos por qué, pero de momento la bolsa alemana, el DAX, viene subiendo un 1,55% hasta los 15.155 enteros. También vemos subidas importantes en el día de hoy para parque parisino, el CAC 40 subiendo un 1,67% hasta los 7.048 puntos. El Mittel italiano también subiendo con fuerza en el día de hoy, 1,79% arriba hasta los 28.485 enteros. El IBEX 35 también apunta a una sesión positiva en el día de hoy, subiendo más de un punto y medio, 1,52% arriba hasta los 9.212 puntos. Y por último, el Eurostoxx también con fuerza en el día de hoy, subiendo un 1,49% hasta los 443 enteros. Nos fijamos en Wall Street, una sesión que abrirá en poco más de 2 horas, pero que de momento también apunta a ser bastante positiva. Vemos a los futuros del Dow Jones que suben algo más de 3 décimas, un 0,38% hasta los 33.479 puntos. El S&P también apunta a subir algo más de medio punto porcentual, un 0,51% arriba hasta los 4.277 enteros. Y el Nasdaq, el sector tecnológico, sería el más fuerte en estos momentos, subiendo un 0,81% hasta los 14.863 puntos. Nos fijamos en otros activos, echamos un vistazo tanto al oro como a la plata, que vienen subiendo en el día de hoy. El oro un poquito menos, un 0,47% arriba hasta los 1.996 dólares por cada onza. Eso sí, a punto de recuperar el nivel fundamental de los 2.000 dólares por cada onza. La plata subiendo con fuerza, un 1,78% arriba hasta los 23.195. Y por último nos fijamos en el crudo, que recupera después de caídas en el día de ayer algo más de un punto porcentual, un 1,31% arriba hasta los 81,49 dólares por cada barril. Así están los mercados en estos momentos, bastante optimismo, subidas importantes para los mercados europeos. Como siempre, muchas noticias, muchas últimas horas que un día más nos llevan a hablar de Israel. En este caso vamos a hablar también de tecnología, precisamente con el Nasdaq subiendo en los futuros. De hecho, apunta a ser el que más sube en estos momentos. Una de las temáticas, una de las narrativas de este año, sin duda, es la inteligencia artificial. Pues ojo, porque las fuerzas de defensa de Israel, la Dirección de Inteligencia Militar de las FDI, ha dicho que su llamado centro de objetivos ha identificado unos 1.200 nuevos objetivos de Hamás en la Franja de Gaza, en medio de la ofensiva terrestre en curso que comenzó la semana pasada. Las FDI han dicho que cientos de soldados están trabajando para producir nuevos objetivos a gran escala. De hecho, un alto oficial de inteligencia ha dicho que en la guerra el enemigo se está comportando de manera diferente y que por esto crea nuevas oportunidades. La Dirección de Inteligencia Militar está utilizando inteligencia artificial y herramientas automatizadas para producir objetivos fiables de forma rápida y precisa. Además, el oficial superior ha dicho que por primera vez están utilizando otras herramientas nuevas para proporcionar inmediatamente a las fuerzas terrestres en la Franja de Gaza información actualizada sobre los objetivos a atacar. Y seguimos con el foco puesto en Israel. El foco está puesto sin duda en su primer ministro, Benjamin Netanyahu, y también en la pérdida de apoyos que está teniendo en las últimas horas y en las últimas semanas. Para que se hagan una idea, solo el 29% de los israelíes está apoyando un ataque inmediato a la Franja de Gaza, según apunta The Guardian. Según una encuesta del periódico israelí Ma'arav, casi la mitad de los israelíes quieren detener la guerra en la Franja de Gaza. Cuando se les preguntó si el ejército debería lanzar inmediatamente un ataque terrestre a gran escala, solo el 29% está respondiendo afirmativamente. El 49% dice que sería mejor esperar y el 22% se muestra indeciso. Al mismo tiempo, en una encuesta de hace un poco más de una semana, el apoyo era del 65%, aunque, eso sí, esta encuesta no indicaba un momento específico para la operación. Netanyahu discutido con problemas en Israel y también perdiendo apoyos incluso de los propios israelíes. Precisamente seguimos con el foco puesto en Israel, en su ejército, que ha interceptado este jueves de madrugada un misil disparado desde el Líbano contra un dron que no ha llegado a sufrir daños y además, en respuesta, ha atacado las posiciones desde donde se ha realizado esta descarga. Aunque hasta el momento no se han anunciado bajas,
sí que tenemos declaraciones que apuntan a que esta noche se ha disparado un misil tierra-aire desde territorio libanés contra un avión pilotado a distancia por las fuerzas de defensa de Israel. En respuesta, las FDI apuntan a que han atacado al escuadrón que ha llevado a cabo este tiroteo y el lugar de lanzamiento desde el cual se lanzó este misil. La aeronave no sufrió daños. Esto es lo que ha confirmado el ejército israelí precisamente en su cuenta de la red social X. Durante la noche, las FDI han informado de que ha respondido a más disparos desde el Líbano, donde los israelíes intercambian ataques con el partido milicia chií-libanís Hezbollah, y además también dicen que han caído las regiones de las granjas de Sheba y contra el monte Hermón, cerca de los ocupados altos del Golán. Desde el inicio de la respuesta de Israel al ataque del movimiento de resistencia islámica de Hamas, las fuerzas israelíes han tenido que hacer frente también a un aumento de las hostilidades en la región fronteriza que comparte con Líbano, donde ha protagonizado en los últimos días un intercambio de ataques con Hezbollah. Seguimos con más noticias, volvemos a poner el foco en Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, al cual le podría quedar muy poco al frente del gobierno. Esto es lo que se piensa, esto es lo que se habla en la Casa Blanca. Cada vez más asesores no terminan de creer, en este caso, que su fin esté cerca. Empiezan a barajar algunos nombres, algunos sucesores para ocupar el cargo de Netanyahu. Según publica Político, la administración estadounidense, en concreto Joe Biden, cree que a Netanyahu le queda un tiempo limitado en el cargo y, de hecho, no solo lo piensa, sino que también, según algunas fuentes, el propio Joe Biden se lo habría trasladado en una conversación telefónica. El presidente estadounidense habría incluso sugerido que preparase las lecciones que debería compartir con su eventual sucesor. Según algunas fuentes, también del diario Político, la expectativa interna estima que el primer ministro israelí probablemente va a durar unos meses, o al menos hasta que termine la fase inicial de combate de la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza, aunque todos coinciden en la absoluta imprevisibilidad de la política en Israel. Y seguimos con más noticias. Nos fijamos en uno de los puntos clave de este conflicto, nos fijamos en el cruce de Rafah, con decenas de extranjeros que están preparados también para salir en el día de hoy de Gaza hacia Egipto, precisamente por el paso de Rafah. Como les decimos, decenas de extranjeros están preparados para salir este jueves desde Gaza hacia Egipto a través de este cruce. Al menos 320 ciudadanos extranjeros de una lista inicial de 500, así como decenas de gazatíes gravemente heridos, han cruzado en virtud del acuerdo entre Israel, Egipto y Hamas. Y seguimos con más noticias, en este caso el colapso sanitario que está teniendo lugar en Gaza mientras se acentúa la crisis sanitaria y humanitaria en la Franja de Gaza. Esto es lo que ha confirmado el portavoz del Ministerio de Salud, que dice que el principal generador de energía en el hospital indonesio de Beit Lahia, en el norte de Gaza, se ha quedado sin funcionar y además apunta que la instalación necesita ahora cambiar hacia un generador de respaldo más pequeño para continuar con el funcionamiento básico. El portavoz del centro sanitario dice que ahora es necesario cortar la electricidad en las habitaciones y los refrigeradores mortuorios, así como los generadores de oxígeno, medidas necesarias para que el hospital siga funcionando durante al menos unos días más. Este centro médico está cerca del campo de refugiados de Jabalia, precisamente foco de los ataques aéreos en los 2 últimos días. Lo que se espera ahora es que avancen las conversaciones con Israel y Estados Unidos para que vaya llegando combustible a la franja en el marco de los envíos de ayuda humanitaria a este enclave. Nos fijamos también en Alemania, paso adelante después de los incidentes antisemitas en el país de Alemania en las últimas horas. Hemos conocido que el país germano ha decidido prohibir las actividades de Hamas en su territorio porque empiezan a considerar que es una organización terrorista y además también se declara en unos términos similares al grupo pro-palestino Samidun. La principal funcionaria de seguridad de Alemania ha dicho que ha implementado una prohibición formal de la actividad de Hamas o en apoyo de Hamas y que además está disolviendo un grupo que estaba detrás de una celebración del ataque de Hamas contra Israel. El canciller Olaf Scholz ha anunciado que el gobierno planeaba tomar medidas contra ambos grupos el 12 de octubre. La ministra de Interior, Nancy Faeser, ha dicho también hoy que va a entrar en vigor la prohibición de actividades relacionadas con Hamas, que ya figura en la lista de la Unión Europea como un grupo terrorista. Además, también dice que están prohibiendo y disolviendo la rama alemana de la red Samidun, que según ella apoya y glorifica a grupos como Hamas. Pasamos de Alemania a Arabia Saudí, que ha lanzado una campaña para recaudar fondos de ayuda para los palestinos en la Franja de Gaza. La agencia estatal de prensa saudita ha dicho que Rey Salman ha donado cerca de 8 millones de dólares al fondo y que el príncipe heredero Mohammed bin Salman ha donado otros 5 millones de dólares. Estos fondos se van a recaudar a través de la plataforma de donaciones en línea Sahem, que el Reino ha utilizado para contribuir a los esfuerzos de ayuda en otros países. Antes del estallido de la guerra en Gaza, Arabia Saudí había estado ya en conversaciones con Estados Unidos sobre la normalización de los lazos
con Israel. De hecho, este reino ha pedido el fin de la violencia y avances hacia el establecimiento de un Estado palestino independiente junto a Israel. Y seguimos con más noticias, volvemos a poner el foco en Joe Biden, y es que se están llevando a cabo conversaciones para establecer una fuerza multinacional en Gaza después de que Israel desarraigue a Hamas. Esto es lo que han confirmado 2 senadores estadounidenses, la señal más clara hasta ahora de que Estados Unidos y sus socios están considerando seriamente el despliegue de tropas extranjeras en este enclave. Los senadores Chris Van Hollen y Richard Blumenthal han dicho a Político que hay una diplomacia temprana a puertas cerradas sobre el establecimiento de una fuerza de mantenimiento de la paz en Gaza, aunque no es probable que incluya tropas estadounidenses. Apuntan a que hay conversaciones en curso sobre la posible composición de una fuerza internacional. Esto es lo que dijo el propio Van Hollen, eso sí, negándose a entrar en detalles. Dice que son muy preliminares y frágiles, pero que cree que sería importante tener algún tipo de fuerza multinacional en Gaza como transición a lo que venga después. De Estados Unidos pasamos a China, que está aceptando celebrar conversaciones sobre el control de armas con Estados Unidos. Esta reunión, que va a tener lugar en Washington, se produce en un momento en el que aumentan las preocupaciones sobre una carrera armamentística con Beijing y Moscú. Según publica The Wall Street Journal, la administración Biden está trabajando para preparar esta discusión inusual con China sobre el control de armas nucleares, mientras Estados Unidos busca una desestabilizadora carrera armamentística a 3 bandas. La reunión, prevista para el lunes, es la primera conversación de este tipo con Beijing desde la administración de Obama, y además se va a centrar en formas de reducir el peligro de cálculo, según los funcionarios estadounidenses. De China pasamos a Rusia, que tiene un aviso formal de que Washington ha llevado a cabo un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental. Eso sí, ha sido un lanzamiento fallido por una anomalía descubierta durante un lanzamiento de prueba desde la base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California. El comunicado no especifica la naturaleza de la anomalía y, eso sí, agrega que se requiere un análisis cuidadoso para determinar la causa de este fallo, de este error. De Estados Unidos volvemos a pasar a Rusia. La semana pasada el Parlamento ruso dio luz verde y ahora es el presidente de la Federación, ha sido Vladimir Putin, el que ha confirmado la retirada de la ratificación del Tratado Global que prohíbe las pruebas de armas nucleares, una evidencia del profundo enfriamiento en las relaciones con Estados Unidos, mientras Moscú prosigue su guerra en Ucrania. Dicen desde el Kremlin que Rusia no está todavía preparado para reanudar las discusiones sobre cuestiones nucleares con Estados Unidos, a menos que Washington abandone su política hostil. El caso es que asegura Moscú que no se van a reanudar por su parte las pruebas nucleares, a menos que Washington lo haga, aunque todos los expertos añaden que podríamos estar a las puertas de una nueva carrera armamentística. Seguimos con el foco puesto en Rusia, en este caso en el acuerdo del grano. Siguen las negociaciones para recuperar este acuerdo del que Rusia se salió a principios del mes de julio. Hablando con algunos medios del país, el segundo del Ministerio de Exteriores dice que se necesitan aplicar plenamente las disposiciones del memorando Rusia con la ONU para la renovación del acuerdo sobre cereales, algo que desde el Kremlin todavía no han visto, sobre todo en la parte de levantar las sanciones impuestas a los bancos del país y a las empresas que se dedican a la producción y exportación. Hace nada, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha confirmado su intención de recuperar este pacto de exportaciones de cereales, pero decía que solo se dará cuando se cumpla la parte de tratar mejor a Rusia por parte de Occidente y de las Naciones Unidas. Enseguida seguimos con más noticias, más últimas horas, con más información. Enseguida estamos de vuelta aquí en Negocios Televisión. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir?
Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Como les decíamos, ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, pendientes de la actualidad que nos lleva un día más hacia Irán. El presidente iraní Ebrahim Raisi ha vuelto a hablar en el día de hoy y, como se pueden imaginar, ha vuelto a acusar a Estados Unidos de ser cómplice de los crímenes israelíes tras el impacto de un cohete en un complejo hospitalario de Gaza, que sigue desde luego devastada por la guerra que ha causado centenares de muertos. Ha afirmado además que los pueblos del mundo consideran a Estados Unidos un cómplice de los crímenes de Israel. Además, es importante resaltar que se trata de un tema complicado, con acusaciones mutuas con Irán en las últimas horas, incluso amenazando con intervenir en este conflicto de Israel. Ayer hablaba el ayatolá, ayer hablaba Jamenei, también hablaba el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Hoy le toca al presidente de Irán, que vuelve a acusar a Estados Unidos de colaborar y de ser cómplice con Israel. Seguimos con más noticias de Irán, pasamos a Ucrania. La ofensiva empresarial con réplica diplomática que llega desde Ucrania apunta que la agencia anticorrupción del país ha acusado a Nestlé de ser un patrocinador internacional de la guerra por seguir vendiendo y pagando impuestos en Rusia. El mayor fabricante de alimentos del mundo ha sido agregado a una lista que incluye a las empresas de consumo rivales como Mondelez, PepsiCo y Unilever. La designación está diseñada para causar daño a la reputación de las empresas, pero no conlleva consecuencias legales. Rusia está planeando gastar cerca de un tercio de su presupuesto gubernamental en la guerra el próximo año y los impuestos pagados por las empresas contribuyen a eso, pero salir del país podría significar entregar activos al Estado o inversores locales relacionados con él. Esto es precisamente lo que apuntan, lo que dicen en estos momentos desde Ucrania. Y de Ucrania pasamos a Estados Unidos, pendientes de la Reserva Federal. Ayer no dio la sorpresa, ayer mantuvo los tipos y cumplió con lo previsto. Además, como les decimos, ha mantenido los tipos de interés sin cambios, el mismo movimiento que el Banco Central Europeo hace apenas una semana, y con un discurso en el que, eso sí, no descarta próximos movimientos al alza. El jefe de la Fed hacía un repaso de las subidas adoptadas hasta el momento, lanzando el diagnóstico de que las condiciones financieras se han endurecido significativamente y además trasladando que la decisión de mantener el tipo principal entre el 5,25 y el 5,50% fue unánime. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Jerome Powell. Early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We have raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. The stance of policy is restrictive, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening have yet to be felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks we face, the committee is proceeding carefully. We will make decisions about the extent of additional policy firming and how long policy will remain restrictive based on the totality of the incoming data, the evolving outlook, and the balance. Palabras importantes de Jerome Powell que hicieron que el índice SP500 y los bonos del Tesoro ampliaran su repunte, mientras que el dólar cayó precisamente después de estos anuncios. Vemos hoy a los futuros de Estados Unidos que vienen con optimismo, pero ojo, porque hubo más palabras de Jerome Powell. Como decimos, ha dejado la puerta abierta a más aumentos en las próximas reuniones. Escuchamos a Powell. Well, so let's talk about the dot plot first. So the dot plot is a picture in time of what the people in the committee thinks is likely to be appropriate monetary policy in light of their own personal economic forecast. In principle, when things change, that's not like a plan that anybody's agreed to or that we will do. That's a forecast that would change, for example. I mean, many things could change that would cause people to say, I wouldn't write down that dot, 6 weeks later. Think of the number of things that could change your mind on that. So I think the efficacy of the dot plot probably decays over the 3-month period.
between that meeting and the next meeting. But nonetheless, it's out there, and we do personally update our forecast, but we don't formally update the dot plot. So, you know, I think we try to be as transparent as we can about the way we're thinking about these things. We're laying out there our thinking, and, you know, as we approach the meeting, we'll all be, you know, my colleagues and I will be talking about how we're processing that data. In terms of, we're not really changing the way, in terms of growth, what I said was below potential. So what you have here recently is growth that is temporarily, potential growth is elevated for a year or two right now over its trend level. So the right way to think about it is what's potential growth this year. People think trend growth over a long period of time is a little bit less than 2%, or I would say just around 2%. But what we've had is with the, you know, improvement in the size of the labor force, as I mentioned, through both participation and immigration, and with the you know, the better functioning in the labor market, and with the, you know, the unwinding of the supply chain and shortages and those kinds of things, you're seeing actually elevated potential growth. There's catch-up growth that can happen in potential, and that means that if you could be growing at 2% this year and still be growing below the increase in the potential output of the economy. I hope that's clear. That's really what's going on. That's why I would say it as below potential. Pendientes de los bancos centrales, pendientes también del Banco Central Europeo, y precisamente pues va a tener que mover ficha en los próximos minutos. Hemos conocido los desagregados de la manufactura que hemos ido conociendo en Europa a lo largo de hoy, a lo largo de la mañana de hoy, y un PMI que ahora para el conjunto del bloque experimenta una nueva caída en octubre, un índice de gerente de compras que se queda en los 43,1 puntos, 3 décimas menos que el dato del mes anterior, y que además ha registrado su mínimo el último trimestre, sugiriendo que la recesión está cada vez más cerca en Europa. Esto después de conocer el dato de Alemania, que representa una quinta parte de su economía y en el que se da cuenta de que sigue sumido en una desaceleración en octubre debido a la débil demanda. Ha subido el PMI, pero está todavía en zona de contracción sobre los 40,8 puntos. Parece claro que el sector manufacturero sigue en recesión este año. Sin embargo, las señales apuntan a una posible recuperación en el primer semestre del año que viene. Y de Europa pasamos a Japón. En el terreno más económico, Japón anuncia un bazooka millonario para hacer frente a la inflación. El primer ministro nipón, Fumio Kishida, acaba de anunciar que el gobierno va a gastar más de 17 billones de yenes, unos 113.000 millones de dólares, en un paquete de medidas para amortiguar el golpe económico del aumento de la inflación, que va a incluir recortes de impuestos. Para financiar parte del gasto, el gobierno va a compilar un presupuesto suplementario para el actual año fiscal de 13,1 billones de yenes. Esta noticia llega después de que este miércoles Reuters adelantara que el gobierno de Tokio consideraba gastar esos más de 17 billones de yenes para el paquete, que incluirá recortes temporales a los impuestos sobre la renta y residencial, así como subsidios para frenar las facturas de gasolina y servicios públicos. Y terminamos hablando de empresas, hablamos de Disney, que ha iniciado formalmente el proceso de compra de un tercio de participación en Hulu de manos de Comcast. El acuerdo va a dar la propiedad total del servicio de streaming y la libertad de incorporarlo a su plataforma de contenido online. Según los términos de este acuerdo, Disney espera pagar a NBC y Universal de Comcast cerca de 8.610 millones de dólares antes del 1 de diciembre. Según este acuerdo de 2019, NBCU o Disney podrían iniciar la transacción tan pronto como el 1 de noviembre, un calendario que se ha acelerado desde la fecha inicial de enero de 2024. Disney obtuvo una participación mayoritaria en Hulu como parte de su adquisición por 71.000 millones de dólares de los activos de cine y televisión de 20th Century Fox. Enseguida volvemos con más noticias, con más actualidad. Quédense, porque enseguida llega el mejor análisis, enseguida llega Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.